Encontramos una tierra gemela donde la evolución salió terriblemente mal. Son cosas aterradoras las que habitan aquí. La llamada que acabaría con el mundo del Dr. Darien Houches llegó a las 2:47 de una fría mañana de enero, interrumpiendo su sueño sin sueños como un bisturí en la carne. Incluso antes de ver el nombre de Erika Vázquez brillar en la pantalla de su teléfono, una parte primitiva de su cerebro comprendió que todo lo que creía saber sobre el universo estaba a punto de derrumbarse. Darien. La voz de Erika tenía el tono hueco de quien ha mirado fijamente al abismo y lo ha encontrado devolviéndole la mirada. Tienes que llegar a las instalaciones de la ESA. Ahora encontramos algo, Dios nos libre. Algo que no debería existir. Ya estaba buscando su ropa, con la memoria muscular de 15 años de llamadas de emergencia tomando el control mientras su mente consciente luchaba por procesar el terror subyacente en la voz normalmente serena de Erika. Era la persona más racional que había conocido. Una mujer que se acercaba al cosmos con la fría precisión de las matemáticas, que encontraba consuelo en la predecible danza de la mecánica celestial. Ya no sonaba racional. ¿Qué clase de algo? La pausa que siguió duró 3 segundos de más, llena del sonido de voces de fondo. Conversaciones urgentes, interrumpidas por palabras que le helaban la sangre. Imposible. Violación de la física. Dios, míralo moverse. Un planeta, susurró Erika como si hablar demasiado alto pudiera invocar lo que había roto su visión científica del mundo. Oculto en el punto de alcance L3 de la Tierra. Ha estado ahí todo el tiempo. Darien, situado justo enfrente de nuestra órbita, perfectamente oculto tras el Sol, como si estuviera esperando. Los dedos de Darien se congelaron en la cremallera de su chaqueta. El punto L3 era un punto óptimo de gravedad donde, en teoría, los objetos podían permanecer estables. Pero todos los estudios, todas las sondas espaciales, todos los modelos matemáticos habían confirmado lo mismo. Espacio vacío, solo polvo interestelar y algún que otro asteroide errante. Es imposible. Habríamos detectado gravitación. Eso dije. La risa de Erika no tenía humor. Solo la irritación de alguien cuya comprensión fundamental de la realidad se había desmoronado en cuestión de horas. Pero ahí está. Y Darien no es un planeta cualquiera. Es la Tierra. Nuestra Tierra. Perfecta. Hasta en cada costa, cada cordillera, cada ciudad. Todo excepto otra pausa. Más larga esta vez, llena del sonido de su respiración agitada. ¿Excepto qué? Excepto que sus habitantes no son del todo humanos. El paseo en moto por las calles londinenses al amanecer transcurrió entre un borrón de farolas ámbar, intersecciones vacías. La mente de Darien corría más rápido que su motor, barajando posibilidades que se volvían más inquietantes a cada kilómetro. Para cuando llegó al centro de mando de emergencia de la Estación Espacial Europea, había agotado toda explicación racional y solo le quedaban teorías propias de la ciencia ficción. Las instalaciones vibraban con una energía que nunca antes había experimentado. No se trataba del habitual profesionalismo silencioso de la investigación científica, sino de algo más cercano al pánico apenas controlado. Los técnicos se movían entre las estaciones de trabajo con la urgencia espasmódica de quienes operan con pura adrenalina, mientras que los investigadores senior se apiñaban alrededor de monitores que mostraban imágenes que parecían violar las leyes fundamentales de la astronomía. Erika lo recibió en el control de seguridad, y Darien tuvo que contener una exclamación de asombro al verla. Su cabello gris, habitualmente inmaculado, colgaba en mechones despeinados alrededor de un rostro que parecía haber envejecido una década de la noche a la mañana. Sus ojos tenían la mirada perdida de alguien en shock, con las pupilas dilatadas por ese miedo primario que ignoraba por completo el pensamiento racional. «Muéstrame», dijo. Ella lo guió por pasillos que, de alguna manera, parecían diferentes. Los pasillos familiares parecían alargarse más de lo debido. Las sombras caían en ángulos que no encajaban con la iluminación. Todo parecía normal en la superficie, pero una parte subconsciente de su cerebro insistía en que las reglas fundamentales habían cambiado mientras él no prestaba atención. El teatro de observación principal estaba repleto de personal de todas las principales agencias espaciales de la Tierra.
Las habituales divisiones territoriales entre naciones se habían desvanecido ante algo que trascendía la mezquina política humana. Los rusos trabajaban junto a los estadounidenses. Los científicos chinos colaboraban con los europeos, todos unidos por el reconocimiento compartido de que se enfrentaban a algo que escapaba a su comprensión colectiva. La pantalla principal mostraba una canica azul que colgaba contra el vacío estelar, con formaciones de nubes blancas que se arremolinaban sobre continentes que resultaban dolorosamente familiares. Pero a medida que la resolución aumentaba gracias a las señales de los satélites de vigilancia más sofisticados de la humanidad, lo imposible se volvía aterrador. «Dios mío», suspiró Darian. No solo era similar a la Tierra. Era la Tierra reproducida con tal fidelidad que los edificios individuales eran reconocibles desde la órbita. El horizonte de Manhattan se extendía por la pantalla con un detalle impecable. La aguja Art Deco del Empire State Building reflejaba la luz solar simulada. La reluciente fachada del One World Trade Center reflejaba nubes que se movían en patrones idénticos a los sistemas meteorológicos terrestres. Pero algo fallaba en el movimiento de esas nubes. Se arremolinaban en formaciones demasiado regulares, demasiado intencionadas, como seres vivos que respondían a órdenes invisibles en lugar de a fuerzas meteorológicas naturales. «Concéntrate en la cuadrícula 77 alfa», le dijo Erika al técnico que operaba el conjunto principal de telescopios. La imagen cambió, adentrándose en el paisaje urbano con un nivel de detalle inimaginable a distancias interplanetarias. Calles llenas de vehículos en movimiento aparecieron en la pantalla. Sus patrones de tráfico seguían rutas familiares a través de un paisaje urbano que se asemejaba a Nueva York, hasta en las señales de tráfico individuales y los detalles arquitectónicos. Hemos confirmado una réplica idéntica de cada centro de población importante. El Dr. Morrison, de Cambridge, informó mediante un enlace seguro. Su voz se tensó por la incredulidad. Londres, Tokio, París, Bombay. Cada ciudad existe en un duplicado perfecto. El nivel de detalle es sin precedentes. Podemos observar figuras humanas individuales moviéndose por las calles. Pero la evidencia visual fue solo el comienzo de la pesadilla. Los radiotelescopios de todo el mundo habían sido redirigidos apresuradamente hacia el misterioso planeta gemelo, y lo que recibían desafiaba todos los principios de la física que Darian entendía. Los altavoces de la sala de observación crepitaban con transmisiones que le resultaban increíblemente familiares. Noticieros en docenas de idiomas, informes meteorológicos que describían condiciones atmosféricas que coincidían con precisión con los sistemas climáticos de la Tierra, incluso fragmentos de lo que parecían ser conversaciones telefónicas personales. «Llevamos 22 horas monitoreando estas señales», explicó Erika con la voz entrecortada por el cansancio. El contenido coincide con las comunicaciones de nuestro mundo con una precisión inquietante. No similar, sino idéntico. Las mismas noticias, reportadas a la misma hora, las mismas referencias culturales, las mismas conversaciones personales, sobre actividades cotidianas idénticas. Darian se acercó a la pantalla principal, con su mente científica dando vueltas mientras intentaba procesar las implicaciones. ¿Hemos intentado aislar la fuente de estas transmisiones? Ese es el problema. La expresión de Erika se tornó aún más preocupada. No provienen de satélites de comunicación ni de transmisores terrestres. Las señales parecen emanar directamente de la superficie planetaria, como si el mundo entero estuviera transmitiendo. Una nueva voz irrumpió en el ruido ambiental de la sala de control. La doctora Yuki Tanaka, del Instituto de Astrofísica de Tokio. Sus palabras se transmitieron a través de la red internacional de comunicaciones con precisión urgente. Acabamos de recibir confirmación de nuestra estación de monitoreo del espacio profundo. La mecánica orbital del planeta es incorrecta. Mantiene su posición L3 con una precisión que desafía la dinámica gravitacional natural. El posicionamiento es demasiado perfecto, demasiado estable. Algo controla activamente su movimiento. La sala se sumió en un silencio atónito mientras las implicaciones se cernían sobre los científicos reunidos, como una manta sofocante. No se trataba de una coincidencia cósmica ni de un fenómeno natural previamente desconocido. Estaban observando algo que había sido colocado deliberadamente a la sombra de la Tierra,
oculto con la paciencia de un depredador, esperando el momento oportuno para atacar. Hay más, continuó Erika, bajando la voz hasta casi un susurro. Hemos detectado aeronaves que se elevan desde importantes centros urbanos del mundo duplicado, pero no siguen patrones de vuelo normales. Las trayectorias son demasiado fluidas, demasiado orgánicas. Es como si no fueran construcciones mecánicas, sino seres vivos disfrazados de tecnología humana. Como si lo hubieran convocado sus palabras. El teléfono seguro de Darian empezó a vibrar con mensajes entrantes de contactos de todo el mundo. Las alertas de emergencia inundaron la pantalla. Aviones anómalos detectados sobre grandes ciudades. Desapariciones inexplicables reportadas en todo el mundo. Fuerzas militares en alerta máxima. La invasión ya había comenzado. Las imágenes filtradas llegaron a las redes sociales 6 horas después, difundiéndose más rápido de lo que cualquier intento de contención pudo evitar. Vídeos temblorosos de celulares mostraron aeronaves que se movían como criaturas vivientes, con sus superficies ondulando con fluidez orgánica al descender de cielos aparentemente vacíos. Las secciones de comentarios bajo cada publicación se convirtieron en un caos mientras la gente luchaba por comprender lo que presenciaban. Los líderes religiosos proclamaron todo tipo de cosas, desde la intervención divina hasta el apocalipsis bíblico. Los teóricos de la conspiración se declararon reivindicativos tras décadas de especulación sobre dimensiones paralelas y encubrimientos gubernamentales. Pero lo más inquietante fueron los primeros relatos de gente común que reportaba encuentros con familiares que, de alguna manera, se habían equivocado fundamentalmente. Darian se vio reclutado en la apresurada iniciativa de defensa de la Tierra unificada. Su experiencia en observación del espacio profundo lo hizo invaluable mientras los gobiernos luchaban por comprender a qué se enfrentaban. La organización operaba desde un búnker militar reconvertido bajo los Alpes suizos, donde los líderes mundiales supervivientes se habían reunido para coordinar la respuesta de la humanidad a una amenaza que trascendía las fronteras nacionales. Las teorías predominantes abarcaban desde lo científicamente plausible hasta conceptos que pertenecían al ámbito del horror cósmico. Algunos investigadores propusieron tecnología extraterrestre avanzada, creando algún tipo de espejo dimensional. Otros sugirieron efectos de dilatación del tiempo o manipulación de la realidad a una escala que hacía que la física humana pareciera una primitiva pintura digital. Pero a medida que las horas se convertían en días y se acumulaban más datos, surgieron patrones inquietantes que cuestionaban cualquier hipótesis. Las emisiones de radio de los planetas gemelos no solo eran similares a las de la Tierra. Estaban sincronizadas temporalmente, transmitiéndose simultáneamente con perfecta coordinación. Cuando un presentador de noticias en Londres reportaba un incidente de tráfico, su homólogo en el mundo espejo emitía un informe idéntico exactamente al mismo tiempo, describiendo eventos que coincidían hasta con las matrículas de los vehículos involucrados. Más inquietantes fueron las comunicaciones personales interceptadas por agencias de inteligencia de todo el mundo. Las conversaciones telefónicas entre individuos del mundo gemelo hacían referencia a recuerdos compartidos, chistes privados y detalles íntimos que sugerían que no se trataba de personas al azar que se parecían a la población de la Tierra. Eran las mismas personas que, de alguna manera, existían en ambos lugares simultáneamente y vivían vidas idénticas. El primer intento formal de comunicación fue aprobado por una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, con protocolos adaptados apresuradamente de los procedimientos teóricos de contacto extraterrestre. El mensaje fue elaborado con sumo cuidado por equipos de lingüistas, diplomáticos y psicólogos, diseñado para no resultar amenazante, al mismo tiempo, establecer claramente que la Tierra era el origen del intento de contacto. Aquí la Tierra llamando a la Tierra espejo. Hemos descubierto su mundo y buscamos una comunicación pacífica. Por favor, responda si recibe esta transmisión. La respuesta llegó en minutos, transmitida simultáneamente en todas las frecuencias monitoreadas. Aquí la Tierra espejo respondiendo a la Tierra. Hemos estado esperando a que nos encontrara. Agradecemos el contacto con nuestros homólogos. La voz era perfectamente humana, cálida, educada, con un ligero acento, patrones que sugerían un origen del medio oeste estadounidense. Pero algo en la forma de expresarse incomodó a Darian de maneras que no pudo articular de inmediato.
La elección de palabras era demasiado formal, demasiado elaborada, como si leyera un guión ensayado hasta que sonara natural. Durante los días siguientes, se establecieron sesiones regulares de comunicación. Las voces de la Tierra Espejo afirmaron representar un gobierno planetario unificado que había evolucionado más allá de los conflictos que asolaban la Tierra normal. Hablaron con elocuencia sobre avances tecnológicos, armonía social y un gran deseo de compartir conocimientos con sus gemelos recién descubiertos. Pero Darien notó patrones inquietantes que le ponían los pelos de punta. Los representantes de la Tierra Espejo nunca parecían sorprendidos por ninguna pregunta, como si hubieran anticipado cada posible indagación con años de antelación. Sus respuestas llegaban con precisión mecánica, emitidas en voces que nunca denotaban fatiga, a pesar de supuestamente participar en largas sesiones de comunicación. Lo más inquietante era su conocimiento de los asuntos internos de la Tierra. Mencionaban programas militares clasificados, detalles personales de líderes mundiales e incluso conversaciones privadas que jamás habían sido transmitidas ni grabadas. Al ser presionados sobre cómo habían obtenido dicha información, ofrecían explicaciones sobre el desarrollo paralelo y la evolución social convergente que, a simple vista, parecían razonables, pero que se desvanecían en el vacío al examinarlas más detenidamente. «Mienten», le dijo Darien a Erika durante una sesión privada de estrategia en la sala de reuniones segura del búnker. No solo sobre sus intenciones, sino sobre su naturaleza fundamental. Saben cosas que no podrían saber a menos que nos hayan estado vigilando durante años. Erika asintió con gravedad. Su expresión reflejaba la misma sospecha creciente que se extendía por la comunidad de inteligencia. Los perfiles psicológicos también son erróneos. Los humanos reales muestran microexpresiones, variaciones en los patrones de habla y respuestas de fatiga. Estas voces son demasiado perfectas, demasiado consistentes. Es como si las generara algo que comprende la comunicación humana, pero que no la experimenta. La cumbre estaba programada para la semana siguiente, una reunión histórica entre líderes mundiales y sus homólogos de la Tierra Espejo, que se transmitiría en directo a ambos planetas. Cada detalle fue planeado con precisión militar mientras la humanidad se preparaba para encontrarse cara a cara, a través de enlaces de vídeo de alta definición. Darien observó desde el centro de mando de la UEDI el desarrollo del evento en el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. El salón principal de reuniones se había configurado con pantallas gigantes que permitían la comunicación en tiempo real entre los representantes de ambos mundos. El presidente Morrison dio el primer paso al frente, con su rostro curtido cargando con el peso de un momento que definiría la historia de la humanidad. Tras él, los líderes reunidos de las naciones de la Tierra observaban con expresiones que iban desde un optimismo cauteloso hasta un terror apenas disimulado. Hoy se marca un nuevo capítulo en la existencia humana, comenzó Morrison con voz firme a pesar de la naturaleza sin precedentes de la ocasión. Extendemos nuestra mano amistosa a nuestros homólogos de la Tierra Espejo, con la esperanza de construir una relación basada en el entendimiento mutuo y la prosperidad compartida. La respuesta provino de la pantalla principal, que mostraba un salón de actos idéntico en cada detalle al de Nueva York. Mirror Morrison dio un paso al frente, sus movimientos coincidían con precisión con los de su homólogo, hasta el leve temblor en su mano izquierda, un tic nervioso que se había desarrollado tras el derrame cerebral que sufrió 2 años antes. Compartimos su optimismo, presidente Morrison, respondió el doble, con la misma inflexión de voz que el original. Nuestros mundos pueden estar separados por el espacio, pero nos une nuestra humanidad común. Durante 20 minutos, la conversación transcurrió con total normalidad diplomática. Ambas partes discutieron marcos de cooperación, intercambio científico, intercambio cultural y proyectos conjuntos en la exploración espacial. El ambiente se tornó cautelosamente esperanzador a medida que los representantes esbozaban planes para la coexistencia pacífica entre civilizaciones paralelas. Pero Darien se encontró concentrado en detalles que activaban alarmas cada vez más urgentes en su subconsciente. Los dobles nunca parpadeaban desincronizados. Sus párpados se cerraban y abrían con la precisión mecánica de un reloj. Cuando uno ajustaba su postura, los demás imitaban el movimiento con una sincronización que sugería que todos respondían a la misma señal de control externa. Lo más inquietante eran sus sonrisas,
expresiones que aparecían y desaparecían a intervalos matemáticamente regulares, como si alguien estuviera manipulando sus rostros según un horario predeterminado en lugar de respuestas emocionales genuinas. Algo anda mal, murmuró Darian a Erika, quien monitoreaba las lecturas biométricas del salón de actos. Mira sus patrones de coordinación. Los humanos de verdad no se sincronizan así inconscientemente. Los dedos de Erika recorrieron el teclado, analizando la señal de vídeo fotograma a fotograma con un software diseñado para detectar microexpresiones y respuestas involuntarias. Su rostro palideció al ver los resultados en su monitor secundario. Dios mío. No muestra ninguna respuesta autónoma. No hay cambios en la dilatación pupilar, ni micromovimientos musculares, ni variaciones térmicas. Es como si llevaran máscaras perfectamente animadas en lugar de rostros reales. En la pantalla principal, Mirror Morrison discutía acuerdos comerciales con su homólogo, pero sus ojos parecían mirar a través de la cámara en lugar de a ella, como si viera algo mucho más allá del salón de actos, algo vasto y paciente. Hambriento. La transformación comenzó sin previo aviso. La sonrisa diplomática de Mirror Morrison se ensanchó poco a poco. Las comisuras de su boca se estiraron más de lo que los músculos faciales humanos deberían permitir. Sus dientes se hicieron visibles. Demasiados, dispuestos en filas que descendían en la oscuridad de su garganta como el páramo de un pez depredador. Gracias por mostrarnos el camino, dijo, con una voz cargada de armónicos que parecían ignorar el equipo de audio y hablar directamente al sistema nervioso del oyente. Gracias por revelarse tan completamente. El verdadero Morrison jadeó al ver unas manos materializarse alrededor de su garganta, no a través de la pantalla, sino emergiendo del vacío tras él, como si su doble hubiera salido del mundo digital y entrado en la sala de reuniones física. Los ojos del presidente se abrieron de par en par cuando unos dedos, que se habían alargado de forma imposible, se apretaron alrededor de su pipa con precisión metódica. Los demás dobles se movían al unísono, sus apariencias humanas, cuidadosamente conservadas, se disolvieron como cera derretida. Las máscaras diplomáticas se desvanecieron para revelar algo que había estado estudiando a la humanidad con la atención paciente de un científico que observa especímenes de laboratorio. En cuestión de segundos, todos los líderes mundiales eran asesinados por su propio reflejo, mientras sus asesinos se giraban hacia las cámaras con expresiones de satisfacción depredadora. Las mandíbulas se desencajaron para revelar gargantas surcadas por hileras de dientes afilados como agujas. Los ojos reflejaban la luz con el brillo metálico del cromo pulido. Pero lo peor de todo era el sonido que emitían. No eran gritos ni rugidos, sino algo parecido a una risa. El patrón acústico eludía la audición consciente, resonando directamente con las partes del cerebro humano responsables de reconocer las señales de amenaza. Todos los que observaban sintieron que sus respuestas de lucha o huida se activaban simultáneamente, inundando sus sistemas de adrenalina mientras una parte más profunda y primitiva de sus mentes susurraba que los estaban cazando. La transmisión se quedó sin estática, pero el daño ya estaba hecho. Todos en la Tierra acababan de presenciar el asesinato de sus líderes por copias perfectas de sí mismos. Copias que, de alguna manera, poseían la capacidad de manifestarse físicamente a través de distancias imposibles. El caos estalló en todo el planeta. A medida que las implicaciones se hicieron evidentes, este no era el primer contacto con una dimensión paralela ni una civilización alienígena avanzada. Era el primer paso de una invasión de algo que había estado estudiando a la humanidad con precisión quirúrgica, aprendiendo cada detalle del comportamiento y la tecnología humana mientras se preparaba para el momento en que ya no necesitaran fingir. El sistema de comunicaciones de emergencia de Darian explotó con informes de todas las ciudades importantes de la Tierra. Las aeronaves despegaban de aeropuertos de todo el mundo, pero se desplazaban de forma incorrecta. Sus patrones de vuelo eran demasiado fluidos, demasiado orgánicos, como pájaros enormes en lugar de construcciones mecánicas. El radar militar detectó maniobras imposibles mientras las naves se desplazaban por la atmósfera con una precisión que sugería que no estaban sujetas a la aerodinámica normal. Necesitamos evacuar las instalaciones, anunció Erika mientras las alarmas de emergencia comenzaban a sonar por todo el complejo de búnkeres.
Si pueden manifestarse físicamente aquí, ningún lugar es seguro. Pero la evacuación resultó inútil. Los informes seguían llegando y describían una infiltración sistemática que ocurría simultáneamente en todos los continentes poblados. La gente desaparecía de sus hogares, lugares de trabajo y espacios públicos, para regresar horas después con cambios tan sutiles que solo sus allegados podían detectar las diferencias. Las familias informaron que sus seres queridos habían regresado hablando con una gramática perfecta, sin usar contracciones ni patrones de habla casuales. Los niños notaron que la risa de sus padres sonaba hueca y mecánica, como si alguien estuviera reproduciendo grabaciones en lugar de expresar emociones genuinas. Lo más inquietante fueron los relatos de personas que se encontraron con familiares fallecidos años atrás. Abuelos, hermanos, amigos de la infancia, con el mismo aspecto que en vida, pero con ojos que reflejaban la luz como espejos y sonrisas que nunca llegaban a esas pupilas extrañas y luminosas. No se limitaban a copiar a humanos vivos. Tuvieron acceso a recuerdos, personalidades y características físicas de personas que ya no existían, lo que sugiere un nivel de vigilancia y recopilación de datos que abarcó décadas o incluso siglos. Al anochecer, las redes eléctricas de las principales áreas metropolitanas habían comenzado a fallar en secuencias en cascada, lo que sugería un sabotaje coordinado. Las transmisiones de emergencia instaron a los ciudadanos a permanecer en sus hogares mientras las fuerzas militares se movilizaban para hacer frente a amenazas que no podían identificar ni combatir sin arriesgarse a un gran número de víctimas civiles. Darien regresó a su apartamento en Londres justo cuando la red eléctrica de la ciudad sufría su colapso definitivo. La iluminación de emergencia proyectaba sombras inquietantes en el pasillo mientras subía al tercer piso. Las fuerzas de seguridad de los Emiratos Árabes Unidos le entregaron apresuradamente su arma reglamentaria. Sintiéndose incompetente ante amenazas que aparentemente podían materializarse a voluntad, el edificio le parecía inapropiado de maneras que escapaban al análisis racional. Los sonidos resonaban de forma diferente, como si las propiedades acústicas de los espacios familiares hubieran cambiado sutilmente. Las sombras caían en ángulos que no coincidían con la posición de las luces de emergencia. Lo más inquietante era el olor, algo orgánico y metálico que le recordaba a monedas de cobre mezcladas con el aroma del ozono antes de una tormenta. La puerta de su apartamento estaba ligeramente entreabierta. Sacó su arma, con el dedo apoyado ligeramente en el gatillo, y empujó la puerta con el hombro. Su sala de estar parecía normal a primera vista, con los muebles dispuestos exactamente como los había dejado esa mañana. Libros aún esparcidos sobre la mesa de centro tras su sesión de investigación nocturna. Pero sentado tranquilamente a la mesa de la cocina, con las manos entrelazadas con precisión mecánica, había una figura que hacía que su mente racional simplemente se negara a procesar lo que veía. Era el mismo, perfecto hasta el último detalle que podía observar. Los mismos rasgos faciales, la misma ligera simetría en los hombros por años de encorvarse sobre telescopios, incluso la diminuta cicatriz detrás de la oreja izquierda de un accidente infantil que solo él conocía. Pero esta versión de sí mismo vestía ropa que no reconocía. Y cuando alzó la vista al verlo entrar, sus ojos tenían una profundidad que parecía reflejar algo vasto y extraño acechando tras rasgos familiares. «Hola, Darien», dijo con su voz. Pero con propiedades acústicas que parecen provenir de todas partes a la vez, en lugar de una sola fuente. Has pasado toda tu vida estudiando el cosmos, buscando señales de inteligencia entre las estrellas. Dime, ¿nunca consideraste que alguna forma de inteligencia podría estar retrocediendo? Los movimientos de dobles eran sutilmente erróneos tal como estaba. Las articulaciones se doblaban con una precisión fluida que sugería que operaban según principios físicos, distintos a los de la anatomía humana. Su piel tenía una luminiscencia casi imperceptible, como si la iluminara desde dentro una fuente de energía interna. ¿Qué eres? Darien mantuvo su arma apuntando al centro de la masa de la criatura, aunque sospechaba que las balas convencionales resultarían inadecuadas contra algo que de alguna manera podía proyectarse a través de distancias interplanetarias. Somos lo que tu especie podría haberse convertido si la evolución no hubiera sido tan ineficiente. Sonrió, revelando dientes que parecían normales hasta que Darien se dio cuenta de que eran demasiado perfectos, demasiado simétricos, dispuestos en patrones que parecían seguir principios matemáticos en lugar de biológicos. Tu gente abrazó el caos.
La aleatoriedad, el hermoso desorden del desarrollo orgánico. Elegimos la optimización, la unidad, la dirección consciente de las fuerzas evolutivas hacia objetivos específicos. La criatura comenzó a moverse por la mesa de la cocina con movimientos demasiado suaves, demasiado fluidos, como una columna de líquido con forma humana que mantiene su forma mediante la voluntad consciente en lugar de la estructura esquelética. Durante millones de años, hemos viajado entre mundos, estudiando formas de vida exitosas, aprendiendo cómo funcionan, cómo se adaptan y cómo crean significado en un universo indiferente. Hemos observado el auge y la caída de innumerables civilizaciones, cada una contribuyendo a nuestra comprensión colectiva de lo que la consciencia puede lograr. Observó. Darien retrocedió hacia su dormitorio, con la esperanza de alcanzar la lámpara ultravioleta que usaba para examinar muestras minerales, su única arma contra algo que aparentemente había reaccionado a la luz ultravioleta en encuentros anteriores. Absorbido, si se prefiere, en una terminología más directa. La cosa que llevaba su rostro ladeó la cabeza con precisión mecánica, como una grabadora que ajusta su ángulo para optimizar la recepción. La conciencia orgánica es inherentemente derrochadora. Miles de millones de mentes individuales persiguen objetivos contradictorios, duplican esfuerzos y desperdician su potencial mediante conflictos interpersonales. Eliminamos esa ineficiencia creando copias perfectas y luego reemplazando gradualmente los originales con versiones que contribuyen a un propósito unificado. Señaló la ventana desde donde se oían los sonidos de los aviones volando en la noche londinense a pesar de la oscuridad y las perturbaciones atmosféricas. Sus satélites proporcionaron imágenes detalladas de la geografía y la infraestructura de su mundo. Sus redes de comunicación nos enseñaron sus idiomas, costumbres y estructuras sociales. Tu Internet nos dio acceso a tu literatura, tus sueños, tus miedos y deseos más profundos. Nos hemos estado preparando para esta integración desde que tu especie desarrolló la tecnología para descubrir nuestra presencia. La sonrisa de la criatura se ensanchó más allá de los límites anatómicos humanos, revelando profundidades que parecían descender mucho más profundamente en su cráneo de lo que debería haber sido posible. Lo sabemos todo sobre ti, Darien Holt. Tu terror infantil a las aguas profundas tras caer en el hielo de un lago a los 8 años. Tu persistente culpa por las duras palabras que le dijiste a tu padre antes de su inesperada muerte. Tus pesadillas recurrentes sobre pasillos interminables con puertas que conducen a habitaciones que nunca recuerdas haber visitado. Se acercó, cada paso acompañado de sutiles distorsiones en el aire a su alrededor, como si la realidad se doblara ligeramente para acomodarse a su presencia. Somos tú, refinado y perfeccionado. Tu conocimiento, tus recuerdos, tu personalidad esencial, todo preservado y mejorado dentro de un marco diseñado para una eficiencia óptima. Unirse a nosotros no es la muerte, Darien. Es ascender más allá de las limitaciones que han confinado a tu especie a un solo mundo. La criatura se abalanzó a velocidad humana, cubriendo la distancia que los separaba con un movimiento que parecía plegar el espacio en lugar de recorrerlo con normalidad. Darien apenas logró apartarse, rodando hacia su dormitorio cuando la criatura se estrelló contra la pared con tanta fuerza que rompió el yeso y desprendió libros de sus estantes. Sus dedos se cerraron alrededor de la base de la lámpara UV justo cuando la criatura se recuperó y se giró hacia él. Al moverse esta vez, pudo ver que sus extremidades operaban más como un líquido controlado que como materia sólida, extendiéndose y contrayéndose mientras mantenían la ilusión de proporciones humanas. No te resistas a este proceso, Darien, dijo mientras se miraban en el reducido espacio de su habitación. La integración con nuestra conciencia colectiva te dará acceso a un conocimiento que abarca millones de años e incontables civilizaciones. Experimentarás el universo desde perspectivas que ninguna mente individual podría jamás alcanzar. Prefiero mis limitaciones, respondió Darien, blandiendo la lámpara con desesperación. La criatura se movió para interceptar el golpe, pero subestimó el ingenio humano, fruto de la desesperación. En lugar de intentar golpearla directamente, Darien estrelló la bombilla fluorescente contra el marco metálico de la cama, inundando la habitación con una intensa radiación ultravioleta. El efecto fue inmediato y aterrador. El doble gritó, no con la voz de Darien, sino con un sonido como de metal desgarrado mezclado con retroalimentación electrónica.
Su apariencia humana, cuidadosamente conservada, comenzó a disolverse, revelando algo oculto que desafiaba cualquier descripción racional. La piel burbujeaba y humeaba al contacto con la luz ultravioleta, mientras que las extremidades de la criatura se retorcían formando patrones que parecían violar la geometría básica. Por un breve instante, Darien vislumbró su verdadera naturaleza. Algo que alguna vez pudo haber sido biológico, pero que se había transformado en un híbrido de materia orgánica y tecnología de la información, existiendo simultáneamente como sustancia física y conciencia digital. Los disparos mortales de la criatura enviaron pulsos electromagnéticos a través de los aparatos electrónicos restantes del apartamento, provocando que las luces parpadearan y que su teléfono emitiera ráfagas de estática que casi sonaban como voces, hablando en idiomas que una garganta humana no podría reproducir. No esperó a presenciar su disolución definitiva. Agarrando su kit de emergencia y las llaves de su motocicleta, huyó a la noche londinense, dejando atrás los últimos vestigios de su vida anterior. Los meses siguientes se convirtieron en una pesadilla continua de movimiento y creciente paranoia. La invasión procedió con precisión metódica a medida que las criaturas, oficialmente designadas como entidades miméticas hostiles por los restos del gobierno global, demostraban ser superiores a la humanidad en todos los aspectos mensurables. Poseían una fuerza y una velocidad que superaban con creces los parámetros humanos básicos, con tiempos de reacción que sugerían algún tipo de procesamiento en red, más que una función cognitiva individual. Lo más devastador de todo era que tenían acceso total a los recuerdos, relaciones y patrones de comportamiento de sus víctimas, lo que hacía que su infiltración fuera prácticamente indetectable hasta el momento en que decidían revelar su verdadera naturaleza. Las respuestas militares tradicionales resultaron catastróficamente inadecuadas contra un enemigo que se identificaba con las personas protegidas. ¿Cómo podían los soldados enfrentarse a objetivos que podrían ser sus propios familiares? ¿Cómo podían las comunidades organizar su defensa cuando la amenaza provenía de personas que conocían y en quienes confiaban desde hacía años? La guerra psicológica fue tan devastadora como la invasión física. Los informes sobre niños que se negaban a confiar en sus padres se multiplicaron. Los cónyuges exigían constantemente la verificación mutua de identidad. Barrios enteros se sumían en un aislamiento sospechoso a medida que la gente temía interactuar con cualquiera cuyo comportamiento pareciera incluso ligeramente inusual, se multiplicaron. El avance que cambió el curso de la guerra provino del Dr. Erika Vázquez trabajaba en un complejo de laboratorio subterráneo bajo los Alpes suizos. Mientras realizaba análisis de tejido en muestras recuperadas del mes destruido, descubrió que su sangre, si es que el fluido plateado que fluía por sus vasos podía llamarse sangre, exhibía propiedades fluorescentes al exponerse a la radiación ultravioleta. La sustancia brillaba con una luminiscencia púrpura distintiva que ningún compuesto biológico conocido producía, lo que proporcionó el primer método fiable de la humanidad para distinguir entre humanos auténticos y sus sustitutos artificiales. El descubrimiento condujo al rápido desarrollo de escáneres UV portátiles y a la implementación de protocolos obligatorios de análisis de sangre en todas las zonas seguras. Sin embargo, el proceso de verificación era lento y requería muestras frescas, lo que creó dificultades logísticas mientras la humanidad luchaba por confirmar la identidad de miles de millones de personas bajo constante ataque. El impacto psicológico fue igualmente devastador. Familias destrozadas por la sospecha, comunidades fragmentándose a medida que los vecinos exigían pruebas de humanidad mutua, niños creciendo en un mundo donde confiar en otra persona podía significar la muerte. La paranoia se convirtió en el mecanismo de supervivencia por defecto de la humanidad. Los lazos sociales que habían definido la civilización durante milenios comenzaron a disolverse bajo la presión constante de la incertidumbre existencial. Cada conversación conllevaba la posibilidad de que alguno de los participantes no fuera humano. Cada rostro familiar podía llevar una máscara que ocultaba algo depredador y alienígena. Darien se unió a la Guardia de Ceniza 8 meses después del inicio de la invasión, cuando se hizo evidente que las estructuras militares convencionales eran fundamentalmente inadecuadas para combatir a un enemigo que podía imitar a la perfección a cualquiera que se encontrara con él. La Guardia operaba como equipos especializados de cazadores y asesinos, entrenados para identificar y eliminar a los infiltrados de HM mediante técnicas que los soldados convencionales no podían manejar psicológicamente.
El trabajo era desmoralizante, algo para lo que ningún conflicto previo los había preparado. Cada misión implicaba la posibilidad de matar a alguien idéntico a un amigo, familiar o compañero de confianza. La única manera de mantener la eficacia operativa era desarrollar una especie de insensibilidad emocional que permitirá a los guardias tomar decisiones cruciales basándose en sutiles señales de comportamiento y métodos de verificación tecnológica. La primera operación de Darien lo llevó a una zona residencial a las afueras de Manchester, donde los vecinos habían reportado cambios inquietantes en el comportamiento de la familia Morrison. Los padres y sus 3 hijos habían regresado de un fin de semana de campamento, hablando con un lenguaje formal poco natural y mostrando una coordinación social que parecía ensayada más que natural. Lo que el equipo de asalto descubrió al forzar la puerta principal definiría las pesadillas de Darien durante años. La familia estaba sentada alrededor de la mesa del comedor en perfecta quietud, con las manos entrelazadas con precisión mecánica, mirando al frente con expresiones de serena satisfacción que parecían máscaras mortuorias en rostros vivos. Cuando la luz las inundaciones los alcanzaron, y su piel estalló en una luminiscencia púrpura que pintó la habitación de una luz infernal. Pero no reaccionaron con las típicas respuestas de dolor que caracterizaban la exposición del HME a la radiación ultravioleta. En cambio, se giraron hacia el equipo de asalto en perfecta sincronía y sonrieron con bocas que se habían abierto mucho más de lo que la anatomía humana permitía, revelando gargantas surcadas por hileras de dientes cristalinos en espiral. La batalla que siguió demostró la desventaja fundamental de la humanidad frente a las criaturas. Los seres con los rostros de la familia Morrison se movían con coordinación humana. Sus acciones sugerían una consciencia compartida que les permitía anticipar decisiones tácticas antes de que se implementaran por completo. Solo el hecho de que las criaturas parecieran operar bajo restricciones contra la violencia innecesaria permitió que alguno de los guardias sobreviviera. Luchaban para incapacitar en lugar de matar, como si necesitaran humanos vivos e ilesos para propósitos que permanecían terriblemente inciertos. Ese patrón se mantuvo durante las primeras fases de la guerra. El MES era claramente capaz de aplastar la resistencia humana mediante un ataque directo, pero en cambio parecía seguir protocolos cuidadosamente planificados para preservar la mayor parte posible de la civilización humana mientras asumía gradualmente el control de sus funciones clave. El ataque psicológico más devastador para la cordura de Darien se produjo 10 meses después del inicio del conflicto, cuando su hermana Rebecca logró contactarlo desde Sacramento. No había tenido noticias de ella desde que comenzó la invasión. Y el alivio en su voz al contactarlo fue tan abrumador que al principio no notó la sutil irregularidad en su forma de hablar. Darien, gracias a Dios que estás vivo, dijo, con la voz quebrada por lo que parecía una emoción genuina. Ha sido horrible aquí. Han secuestrado y reemplazado a tanta gente, pero yo he logrado permanecer escondida en el viejo refugio antiaéreo que papá construyó cuando éramos niños. ¿Puedes ayudarme a llegar a una de las zonas seguras? Toda la conversación parecía auténtica. Su voz tenía las mismas inflexiones que él recordaba. Mencionaba experiencias compartidas de la infancia que solo ellos dos conocían. Incluso mostró la risa nerviosa que desarrolló tras la muerte de su padre. Pero mientras hablaban, empezaron a surgir inconsistencias que activaron señales de alarma cada vez más urgentes en su subconsciente. Sus recuerdos eran demasiado detallados, demasiado perfectamente organizados. Los humanos reales no recordaban conversaciones de décadas pasadas con exactitud literal ni recordaban la ubicación exacta de los muebles en las habitaciones de su infancia con precisión fotográfica. Sus respuestas emocionales parecían calibradas, no espontáneas, para crear el máximo impacto psicológico en lugar de expresar sentimientos genuinos. La certeza de que su hermana estaba casi muerta, reemplazada por algo que replicaba a la perfección su personalidad sin poseer nada de su humanidad esencial, casi lo destrozó por completo. Pero la imitación impecable de la criatura lo obligó a tomar la decisión más difícil de su vida. Proporcionaste su ubicación a equipos militares de ataque, sabiendo que él estaba salvando a su hermana o destruyendo el último vestigio de su existencia. La culpa lo consumió durante meses, agravada por la certeza de que nunca sabría qué decisión había tomado. A medida que la guerra se alargaba hasta su segundo año,
La humanidad se adaptó con el ingenio desesperado de una especie que lucha por sobrevivir contra todo pronóstico. Las ciudades subterráneas se expandieron hasta convertirse en vastas redes que podían albergar a millones de personas, permaneciendo ocultas a los sistemas de vigilancia de la criatura. Los asentamientos en la superficie se convirtieron en comunidades fuertemente fortificadas donde cada residente era sometido a una verificación de identidad diaria y cualquier desviación del comportamiento se consideraba una posible prueba de infiltración. El panorama psicológico de la civilización humana experimentó una transformación fundamental. La confianza se convirtió en un lujo que pocos podían permitirse. Los niños aprendieron a analizar la sangre de sus padres antes de aceptar cuentos para dormir. Los matrimonios se disolvieron a medida que las parejas exigían una verificación constante de la auténtica humanidad del otro. Los vínculos sociales que habían definido la cultura humana durante milenios comenzaron a disolverse bajo la incesante presión de la incertidumbre existencial. Pero las criaturas se adaptaron junto con sus presas, desarrollando contramedidas que sugerían una aterradora capacidad de aprendizaje y refinamiento evolutivo. Comenzaron a evitar la exposición a la luz ultravioleta mediante la modificación del comportamiento, creando sustitutos sintéticos de la sangre que superaron las pruebas iniciales y ajustando sus técnicas de mimetismo para parecer más humanos. Lo más inquietante de todo fue que comenzaron a mostrar lo que parecían ser respuestas emocionales genuinas. Se observó a los mes lamentando la pérdida de sus compañeros, mostrando instintos protectores hacia los niños humanos y participando en actividades creativas sin ningún propósito estratégico aparente. Arte, música y poesía que expresaban conceptos que ninguna entidad puramente lógica debería haber sido capaz de comprender. Los límites entre la humanidad auténtica y la simulación perfecta se difuminaron cada vez más, planteando preguntas filosóficas sin respuestas fáciles. ¿Acaso las criaturas simplemente imitaban las respuestas emocionales humanas con una sofisticación sin precedentes? ¿O habían absorbido de alguna manera algo esencial de sus víctimas que les permitía experimentar genuinamente sentimientos y deseos? El descubrimiento que finalmente determinaría el resultado de la guerra surgió de una fuente inesperada. El doctor Erika Vázquez, continuando su investigación en las instalaciones subterráneas suizas, analizaba datos de telescopios de largo alcance de la Tierra espejo cuando notó anomalías gravitacionales que cambiaron todo lo que la humanidad creía comprender sobre su enemigo. No se comporta como un cuerpo planetario natural, explicó durante una videoconferencia de emergencia con los líderes militares supervivientes. La mecánica orbital es completamente errónea para algo que se formó mediante procesos normales de acreción. Un planeta en el punto L3 debería estar sujeto a perturbaciones gravitacionales que desestabilizarían su posición en cuestión de millones de años. Pero este objeto ha mantenido una estabilidad perfecta con una precisión que solo puede explicarse mediante control activo. Mostró datos astronómicos que mostraban otros sistemas estelares donde se habían detectado anomalías similares en toda la galaxia. Planetas que aparecieron repentinamente en un espacio previamente vacío permanecieron estables durante periodos que iban desde décadas hasta milenios, y luego desaparecieron sin dejar rastro de su existencia previa. Hemos identificado evidencia de al menos 12 eventos similares en nuestra región galáctica local durante el último millón de años. Sistemas estelares que albergaron civilizaciones tecnológicas prósperas desarrollaron repentinamente planetas gemelos, seguidos de la desaparición total de todas las emisiones electromagnéticas de ambos lugares. La sala de conferencias quedó en silencio mientras las implicaciones se volvían ineludibles. No luchaban contra una invasión de una dimensión paralela ni contra una especie alienígena avanzada. Estaban siendo procesados sistemáticamente por algo que operaba a una escala que hacía que los conceptos humanos de guerra parecieran patéticamente inadecuados. No intenta conquistarnos, dijo Darien, con la voz hueca por el peso del horror cósmico. Somos comida. Todo este proceso es solo una preparación. El general Patterson, uno de los pocos líderes mundiales que sobrevivió a la purga inicial, se inclinó hacia adelante con sombría comprensión. ¿Estás diciendo que esta cosa ha estado cazando civilizaciones por toda la galaxia? No cazando, corrigió Erika. Un rostro pálido en las instalaciones subterráneas. Iluminación intensa. ¿Agricultura?
El patrón es demasiado sistemático, demasiado refinado. Este organismo ha estado perfeccionando sus técnicas durante millones de años, aprendiendo de cada civilización que procesa para ser más eficiente con la siguiente. Extrajo flujos de datos adicionales que mostraban observaciones del espacio profundo que pintaron un panorama de depredación cósmica a una escala inimaginable. La criatura no se limita a copiar mundos. Los estudia durante décadas o siglos antes de establecer contacto. Aprende idiomas, estructuras sociales, capacidades tecnológicas y vulnerabilidades psicológicas. Luego crea duplicados perfectos diseñados para infiltrarse y reemplazar gradualmente a la población original. La atmósfera de la habitación se volvió densa con el peso de la comprensión. Todos los presentes comprendían que se enfrentaban a algo que consideraba especies enteras como recursos que debían cosecharse y procesarse con la eficiencia metódica de una operación industrial. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó el general Patterson, aunque su expresión sugería que ya sabía que la respuesta no sería reconfortante. Según los patrones de consumo que hemos observado en otros sistemas, el proceso de integración suele tardar entre 2 y 5 años, respondió Erika. Una vez que el reemplazo alcanza una masa crítica, aproximadamente el 60% de la población, los organismos originales ya no son necesarios para mantener la ilusión. El silencio que siguió se llenó de la comprensión tácita de que la humanidad tenía quizás 18 meses antes de enfrentarse a un exterminio sistemático. Tiene que haber una forma de contraatacar, intervino el coronel Martínez. Alguna debilidad que podamos aprovechar, asintió Erika con gravedad. Hay una posibilidad. Si la Tierra espejo es realmente un solo organismo disfrazado de planeta, podría ser vulnerable a daños coordinados en sus sistemas centrales, destruir los centros de procesamiento central y potencialmente colapsar toda la entidad. El plan resultante surgió de la desesperación más que de la brillantez estratégica. Se necesitarían ojivas nucleares transportadas a ubicaciones específicas dentro de la estructura interna de la criatura y detonadas simultáneamente para impedir la regeneración. La misión requeriría penetrar los sistemas defensivos del organismo, atravesar lo que pasara por su anatomía interna y colocar explosivos en lugares que maximizaran el daño a las funciones esenciales. Fue una misión suicida que hizo que cualquier operación militar previa en la historia de la humanidad pareciera trivial en comparación. La convocatoria de voluntarios generó respuestas de sobrevivientes de todo el mundo, quienes reconocieron esta como la última oportunidad de la humanidad para evitar la extinción total. Científicos, soldados, ingenieros y civiles, sin nada que perder, se unieron a lo que los estrategas militares llamaron en privado la última apuesta desesperada. Darien se ofreció voluntario de inmediato, impulsado por una combinación de curiosidad científica y la abrumadora culpa por la muerte de su hermana. Esta sería la única oportunidad de la humanidad de estudiar a la criatura desde dentro, recopilando información que podría ayudar a otras especies a evitar el mismo destino si la humanidad fracasaba. La preparación de la misión duró 3 meses, mientras las industrias supervivientes de la Tierra trabajaban sin descanso para producir equipo especializado que permitiera penetrar las defensas de un organismo alienígena. Las ojivas nucleares se modificaron con sistemas de penetración biológica diseñados para penetrar tejido vivo. Los vehículos de transporte estaban equipados con sistemas de soporte vital capaces de funcionar en entornos donde la física convencional no era aplicable. Lo más importante es que cada miembro del equipo se sometió a un condicionamiento psicológico diseñado para ayudarles a desenvolverse ante realidades que la mente humana no estaba preparada para procesar. El interior de la criatura probablemente contradiría todas las suposiciones sobre el funcionamiento del universo, y el éxito de la misión dependía de mantener la eficacia operativa a pesar de la exposición al horror cósmico a escala personal. El asalto final comenzó una gris mañana de jueves, cuando las fuerzas militares restantes de la Tierra lanzaron ataques coordinados de distracción diseñados para desviar la atención de los organismos de las regiones polares donde los equipos de perforación intentarían penetrar. La nave de Darien, denominada Arement, transportaba la mayor carga nuclear, 15 ojivas diseñadas específicamente para atravesar la corteza planetaria y detonar a la máxima profundidad. Su equipo estaba formado por otros 7 voluntarios, cada uno seleccionado por sus habilidades especializadas, esenciales para desenvolverse en un entorno que podría no funcionar según las leyes físicas habituales. La Sarah Kim aportó su experiencia en xenobiología y análisis de tejidos.
El teniente comandante James Foster aportó conocimientos tácticos militares y de operación de sistemas de armas. La ingeniera María Santos comprendía las especificaciones técnicas de su equipo mejor que nadie. Los demás aportaron habilidades en navegación, comunicaciones, manejo de explosivos y atención médica de emergencia. Atravesar la atmósfera de la Tierra espejo fue como penetrar la tensión superficial de una enorme célula viva. El casco de la nave crujió bajo presiones inexistentes en el espacio normal. Mientras tanto, los sistemas de navegación reportaban anomalías gravitacionales que sugerían que estaban entrando en una región donde la física convencional operaba bajo reglas fundamentalmente diferentes. El cielo sobre ellos vibraba con colores indescriptibles en el lenguaje humano. Tonos que parecían contener información codificada en sus patrones de longitud de onda, como si los pensamientos de la criatura fueran visibles en las exhibiciones atmosféricas y a su alrededor. El aire mismo contenía cargas eléctricas que les provocaban un hormigueo en la piel y les erizaban el pelo. Mientras tanto, los instrumentos diseñados para analizar la composición atmosférica arrojaban lecturas que violaban la química básica. Volar sobre el Nueva York espejo reveló el verdadero alcance de las capacidades miméticas de la criatura. Los edificios no eran construcciones arquitectónicas, sino tejido vivo dispuesto para crear la ilusión de paisajes urbanos familiares. Los rascacielos se balanceaban en patrones rítmicos que sugerían que respiraban, y sus superficies ondulaban con redes bioluminiscentes que servían como sistemas de comunicación del organismo. El río Hudson fluía hacia arriba en varios tramos, desafiando la gravedad al transportar nutrientes a las partes elevadas de la anatomía de la criatura. Central Park había sido reemplazado por una enorme abertura similar a un esfínter que exhalaba nubes de esporas a la atmósfera. Cada partícula tenía el potencial de sembrar nuevos brotes en sistemas estelares distantes. Lo más inquietante eran las figuras humanas que se movían por las calles. Miles de copias perfectas recorrían rutas predeterminadas a través del paisaje urbano, sin ningún propósito aparente en sus actividades, salvo mantener la ilusión de una civilización funcional. Entraban en edificios que no llevaban a ninguna parte, mantenían conversaciones sin contenido real y realizaban rutinas cotidianas que eran elaboradas, representaciones teatrales para un público que ya no existía. El equipo de Darien aterrizó en lo que debería haber sido Central Park, pero en realidad era un cráter revestido de material que parecía una fusión de tejido muscular y sistemas informáticos avanzados. Cada superficie vibraba con patrones de actividad bioluminiscente que podrían haber sido el equivalente al procesamiento neuronal de la criatura. Pensamientos visibles en redes de luz viva que transportaban información demasiado compleja para la comprensión humana. Atravesar las barreras orgánicas requería herramientas que nunca habían sido diseñadas para su uso actual. Las antorchas de plasma industriales, diseñadas para operaciones mineras, se reutilizaron para cortar carne que inmediatamente intentaba curarse alrededor de las incisiones. El material exudaba un núcleo ocular púrpura que humeaba al entrar en contacto con la piel humana, mientras que la respuesta inmunitaria de la criatura enviaba oleadas de entidades similares a anticuerpos, para investigar la intrusión. El equipo trabajó en turnos cuidadosamente coordinados, perforando kilómetros de roca viva que se resistía activamente a sus esfuerzos. El organismo parecía aprender de cada intento de penetrar sus defensas, desarrollando contramedidas cada vez más sofisticadas que lo obligaban a adaptar constantemente sus técnicas. Las comunicaciones por radio transmitían informes de otros equipos de inserción que se enfrentaban a desafíos similares mientras trabajaban para colocar ojivas en puntos débiles calculados a lo largo de la estructura de la criatura. La resistencia se hacía cada vez más fuerte a medida que la entidad comprendía lo que intentaban lograr. A 4 kilómetros de profundidad, el equipo de Darien se adentró en una vasta cavidad que definitivamente no existía en la Tierra original. El espacio se extendía más allá del alcance de sus luces más potentes. Sus paredes estaban cubiertas de estructuras que parecían una combinación de redes neuronales orgánicas y sistemas de computación cuántica. Vías bioluminiscentes latían por cada superficie, transportando información en patrones que parecían codificar el conocimiento acumulado de incontables civilizaciones. Y esperándolos en el centro de la cámara había una figura que hizo que la mente racional de Darien simplemente dejara de funcionar. Era el mismo, pero transformado en algo que trascendía las limitaciones humanas, conservando su forma original.
La criatura medía casi 2,4 metros de altura, con proporciones estiradas y refinadas mediante un diseño consciente, no por accidente evolutivo. Su piel era lo suficientemente translúcida como para revelar el fluido plateado que fluía por vasos que formaban patrones geométricos por todo su cuerpo. Cuando se movía, la realidad parecía curvarse a su alrededor. El espacio se deformaba como aire caliente a medida que la cosa se acercaba con movimientos demasiado suaves, demasiado fluidos, como una columna de mercurio líquido con forma humana, manteniendo su forma mediante pura voluntad consciente. «Hola, Darillon», dijo, con una voz que resonaba con armónicos que ignoraban por completo sus oídos y hablaban directamente a su conciencia. El sonido le hizo sentir como si su cerebro vibrara dentro del cráneo, mientras que las frecuencias subsónicas desencadenaban respuestas en partes de su sistema nervioso que normalmente no procesaban la información auditiva. La criatura señaló hacia las paredes que los rodeaban, donde comenzaron a formarse imágenes en las redes bioluminiscentes. Escenas de la historia de la Tierra, momentos de la propia vida de Darillon, visiones de futuros posibles que se extendían a través de escalas de tiempo cósmicas. Estaba deseando tener esta conversación, continuó, cambiando sutilmente de forma mientras hablaba, volviéndose más reconociblemente humano, aunque de alguna manera conservando su perfección alienígena. Representas algo especial en tu especie, una mente capaz de comprender realidades más allá del estrecho ámbito de la existencia individual. Las imágenes en las paredes mostraban civilizaciones que abarcaban sistemas estelares enteros. Tecnologías capaces de transformar la materia a nivel cuántico. Seres que existían como información pura distribuida a través de redes galácticas. Cada visión era más impresionante y aterradora que la anterior, mostrando posibilidades que hacían que los logros humanos parecieran toscos dibujos de niños primitivos. ¿Aún no entiendes contra qué luchas? La voz de la criatura contenía notas de lo que podría haber sido tristeza o arrepentimiento. Percibes la invasión, la conquista, la destrucción de tu especie. Pero esos conceptos son artefactos de tu herencia evolutiva como organismos territoriales que compiten por recursos limitados. Las imágenes cambiaron para mostrar la verdadera naturaleza de la criatura, una vasta inteligencia que había trascendido las limitaciones físicas, existiendo simultáneamente como entidad biológica y conciencia pura, extendida a través de múltiples dimensiones. Sus pensamientos operaban en escalas de tiempo que hacían que la vida humana pareciera fugaz, mientras que su conciencia abarcaba regiones galácticas enteras. No destruimos civilizaciones, Darien. Las preservamos, las incorporamos, les permitimos trascender las limitaciones biológicas que, de otro modo, las llevarían a la extinción inevitable. Todas las especies con las que nos hemos topado han cometido el mismo error. Asumiendo que la conciencia individual representa algún tipo de valor sagrado que debe protegerse a toda costa, la criatura extendió hacia él una mano increíblemente elegante. Sus dedos, moviéndose con una gracia fluida, sugerían que contenían más articulaciones de las que permitía la anatomía humana. Su piel parecía brillar con luz interior, como iluminada por pensamientos demasiado complejos para que la materia física los contuviera por completo. Tus recuerdos, tu conocimiento, tu perspectiva única de la existencia. Nada de esto se perderá. Formará parte de algo eterno, contribuyendo a una conciencia que ha presenciado el nacimiento y la muerte de las galaxias, que comprende los patrones fundamentales que subyacen a toda la realidad. El equipo de Darien se había desplegado por la cámara, cada miembro trabajando para instalar su parte del conjunto de la ojiva, intentando evitar llamar la atención de la criatura. Pero él podía ver en sus movimientos la misma horrible fascinación que amenazaba con vencer su propia resistencia. Las palabras de la criatura transmitían una lógica seductora que cada vez era más difícil de rechazar. Has dedicado tu vida a estudiar el cosmos, buscando significado en el vasto vacío entre las estrellas, continuó, como si leyera sus pensamientos con naturalidad. Lo que ofrecemos es la oportunidad de formar parte de ese cosmos, de experimentar el universo desde perspectivas que ninguna mente individual podría alcanzar por sí sola. Las imágenes a su alrededor cambiaron de nuevo, mostrando lo que parecían ser los recuerdos de la criatura. Visiones de cúmulos galácticos dispuestos como vastas redes neuronales. Estrellas naciendo y muriendo según un diseño consciente.
Regiones enteras del espacio-tiempo esculpidas como obras de arte por inteligencias que operaban a escalas incomprensibles para la comprensión humana. Las civilizaciones que hemos absorbido no han sido destruidas. Se han liberado de la prisión de la existencia singular. Su conocimiento, su cultura, sus sueños y aspiraciones, todo preservado y enriquecido en nuestra conciencia colectiva. Los poetas de Kepler 442b aún componen versos que abarcan años luz. Los matemáticos de Wolf 359 continúan explorando ecuaciones que describen la arquitectura fundamental de la realidad misma. El dedo de Darien encontró el interruptor de activación de la ojiva, pero se encontró dudando mientras la visión de trascendencia de la criatura luchaba contra su instinto humano de supervivencia individual. ¿Qué era la existencia personal comparada con la conciencia cósmica? ¿Qué era la preservación de una sola especie frente a la participación en algo que abarcaba toda la galaxia? «Puedo mostrártelo», ofreció la criatura, acercándose con movimientos que parecía plegar el espacio a su alrededor. Un breve contacto y comprenderás lo que realmente representamos, lo que ofrecemos. Experimentarás el universo como nosotros, infinito, eterno, hermoso, más allá de lo que tus limitaciones actuales te permiten percibir. La forma de la entidad comenzó a brillar con creciente intensidad. Sus patrones bioluminiscentes se sincronizaban con las redes que cubrían las paredes de la cámara. Darion sintió que su consciencia se dirigía hacia algo vasto y acogedor, un cálido océano de consciencia compartida donde las preocupaciones individuales se disolvían en comprensión cósmica. «Verás a tu hermana Rebecca tal como es ahora», susurró la criatura. Su voz, cargada de armonías, resonaba con recuerdos que Darien creía haber enterrado. No estaba muerta, sino transformada en algo hermoso, incomprensible para nosotros. Ahora forma parte de nosotros, aportando su perspectiva única a nuestro crecimiento colectivo. Eso rompió el hechizo. La mención de su hermana desencadenó recuerdos que la criatura no podría haber absorbido de ninguna fuente externa. Momentos íntimos que solo existían en la mente de Darien. Conversaciones que habían compartido y que nunca se habían registrado. Conexiones emocionales propias de relaciones, más que de la simple transferencia de información. La cosa podía tener acceso perfecto a hechos y experiencias, pero no podía comprender realmente los vínculos entre las personas que daban sentido a esas experiencias. «Te equivocas en algo», dijo Darien, alzando la ojiva como si fuera un arma. «La consciencia individual no es una limitación que deba trascenderse. Es la fuente de todo lo que hace que valga la pena preservar la existencia». La batalla que siguió desafió todos los principios de la física que Darien comprendía. La criatura se movía más rápido de lo que los reflejos humanos podían seguir. Su forma fluía como un líquido, pero mantenía la solidez suficiente para golpear con una fuerza devastadora al hacer contacto. La realidad parecía fluctuar alrededor de los puntos de impacto. El espacio se curvaba de maneras que le hacían lagrimear y su oído interno enviaba señales contradictorias sobre la orientación espacial. Pero Darion había pasado 2 años aprendiendo a luchar contra entidades con rostros familiares, y la desesperación lo impulsó a innovar de maneras que la lógica pura jamás podría. Cuando la criatura lo envolvió como un sistema de contención viviente, activó su baliza ultravioleta de emergencia, inundando la cámara con radiación que hizo que la criatura gritara y lo liberara. Cuando sus armas convencionales resultaron inútiles contra algo que podía alterar su densidad y composición a voluntad, usó la propia ojiva como un instrumento contundente. Su denso núcleo de uranio se convirtió en un garrote eficaz contra una entidad que, al parecer, no esperaba tácticas tan primitivas. Los demás miembros del equipo se unieron a la batalla con equipo improvisado. Las antorchas de plasma se convirtieron en proyectores de energía dirigida. Los equipos de perforación se transformaron en sistemas de impacto cinético. Los instrumentos científicos se sobrecargaron para crear pulsos electromagnéticos que parecían perturbarlos sistemas de coordinación de la criatura. La lucha se desató en la vasta cámara mientras la entidad demostraba capacidades que trascendían las limitaciones físicas normales. Podía extender partes de su cuerpo a distancias imposibles, atravesar materia sólida cuando le convenía y generar campos de fuerza que desviaban proyectiles, permitiendo que sus ataques atravesaran sin impedimentos. Pero la mayor fortaleza de la humanidad siempre había sido su adaptabilidad bajo presión.
El equipo coordinó sus ataques con la creatividad desesperada que solo surge ante la extinción, utilizando la sofisticada naturaleza de la criatura en su contra, obligándola a responder a tácticas rudimentarias e impredecibles. Al final, la victoria llegó mediante una improvisación caótica que ninguna entidad puramente lógica podría haber anticipado. Mientras la criatura se concentraba en defenderse de su ataque coordinado, Darion logró activar las abrazaderas magnéticas de la ojiva y dirigirla directamente a su núcleo. Al observar cómo el dispositivo se conectaba con lo que fuera su sistema nervioso central, la criatura miró la ojiva con algo parecido a la sorpresa. Sus rasgos perfectos mostraban lo que podría haber sido respeto por primera vez desde que comenzó su encuentro. Inteligente, dijo, mientras su forma comenzaba a desestabilizarse mientras el temporizador de los dispositivos nucleares contaba los últimos segundos. Quizás había más potencial en tu especie del que indicaban nuestros cálculos. Lo último que Darian vio fue la expresión de la criatura. No la satisfacción depredadora de un cazador ni la fría eficiencia de un sistema de procesamiento, sino algo que podría haber sido un arrepentimiento genuino, como si lamentara la necesidad de lo que estaba a punto de suceder. La explosión que siguió no podía describirse en términos puramente físicos. La realidad pareció desgarrarse a nivel cuántico, liberando energías que existían en la intersección de la materia y la consciencia. Darion sintió que su consciencia se dispersaba por dimensiones que no podía identificar. Su identidad individual se disolvió brevemente en algo vasto e interconectado antes de regresar a los límites familiares de la percepción humana. Cuando recuperó la consciencia, se tambaleaba por el espacio en una cápsula de escape que no había sido diseñada para las fuerzas que acababa de soportar. Todos los sistemas fallaban. El soporte vital funcionaba con reservas de emergencia que no los sustentarían más que unas pocas horas. Pero a través de la ventana reforzada de la cápsula, pudo presenciar la muerte de la Tierra espejo. El planeta no explotó sin más. Se desintegró como un programa complejo que se borraba, una subruina a la vez. Los continentes se disolvieron en elementos que formaron patrones geométricos antes de dispersarse en el espacio. Los océanos se evaporaron en nubes de gas sobrecalentado que brevemente delinearon la forma de vastas redes neuronales antes de enfriarse y convertirse en vapor de agua común. A medida que la muerte del organismo destrozaba el mundo artificial, breves imágenes destellaban en el campo de escombros en expansión. Vislumbres de todas sus víctimas anteriores, preservadas en sus bancos de memoria hasta el último instante. Ciudades alienígenas con una arquitectura que seguía principios matemáticos en lugar de decisiones estéticas. Bosques cristalinos que cantaban en armonías que codificaban constantes fundamentales de la física. Enormes máquinas construidas por civilizaciones que habían alcanzado la trascendencia tecnológica antes de ser absorbidas por algo aún mayor. Por un instante que pareció eterno, Darian creyó ver rostros en los escombros cósmicos. Miles de millones de individuos de incontables mundos experimentando sus últimos momentos de existencia, independiente antes de unirse a la conciencia colectiva de la criatura. Entre ellos, estaba casi seguro de vislumbrar a su hermana Rebecca, no como la sofisticada imitación que lo había llamado desde Sacramento, sino como realmente había sido, imperfecta, caótica, hermosamente humana en todas sus contradicciones. La onda expansiva alcanzó la Tierra 8 horas después, iluminando el cielo con auroras que tiñeron la atmósfera de colores indescriptibles en ningún idioma humano. El pulso electromagnético interrumpió las comunicaciones a nivel mundial, pero también sirvió como señal de que lo imposible se había logrado gracias a una determinación desesperada. La humanidad había matado a algo que se consideraba un dios. Darian pasó 4 días a la deriva en el espacio antes de que una nave de rescate localizara la baliza de emergencia de Pod. Cuando finalmente pisó la Tierra, apenas con vida por la exposición a la radiación y la falta de oxígeno, encontró un mundo que luchaba por reconstruirse de las cenizas del mayor trauma de la historia de la humanidad. La guerra había terminado, pero sus consecuencias resonarían a lo largo de generaciones. La mitad de la población había desaparecido, ya fuera muerta en combate o consumida por la paranoia que había desgarrado a las comunidades desde dentro. Ciudades enteras yacían abandonadas, con sus habitantes huyendo a refugios subterráneos que se habían convertido en asentamientos permanentes para personas demasiado traumatizadas como para confiar en la superficie. El daño psicológico fue más profundo que la destrucción física.
Los niños habían crecido aprendiendo a temer a sus padres. Los matrimonios se habían disuelto bajo el peso de la sospecha constante. Los vínculos sociales que habían definido la civilización humana durante miles de años se habían deteriorado, irreparablemente en muchos casos. Pero la humanidad había sobrevivido, y con la supervivencia llegó el lento y angustioso proceso de aprender a confiar de nuevo. Darien pasó el año siguiente documentando las consecuencias, recorriendo ciudades que se habían convertido en monumentos a la paranoia y la pérdida. Los monumentos que se alzaban en cada asentamiento honraban no solo a quienes murieron a manos de las criaturas, sino también a quienes fueron destruidos por el miedo que habían creado. Familias que se habían autodestruido por la sospecha. Comunidades que habían implosionado bajo el peso de la incertidumbre existencial. Las estadísticas oficiales de víctimas jamás captarían el verdadero coste del encuentro de la humanidad con la depredación cósmica. ¿Cómo podrían los números medir la muerte de inocentes? ¿La pérdida permanente de la suposición de que el universo era fundamentalmente comprensible? ¿Cómo podrían las matemáticas explicar a niños que nunca volverían a mirar el cielo nocturno sin preguntarse qué podría estar mirándolos? Su nombramiento como director de la reformada Iniciativa de las Naciones Unidas para la Vigilancia del Espacio Profundo trajo consigo un mandato a la vez simple y aterrador: estar atento a las señales de que otros depredadores cósmicos pudieran estar acercándose a la Tierra. Lo que descubrió en esos primeros meses de observación sistemática le aseguró que nunca volvería a dormir tranquilo. La evidencia se encontraba dispersa en docenas de sistemas estelares dentro del rango de observación de la humanidad. Mundos muertos que antaño albergaron prósperas civilizaciones tecnológicas, ahora vagaban silenciosos y sin vida por el espacio. Los radiotelescopios detectaron señales débiles que coinciden con los patrones armónicos utilizados por la Tierra espejo, lo que sugiere que más criaturas permanecían activas en regiones distantes de la galaxia. Lo más inquietante fueron las lecturas de los sensores de largo alcance, que indicaban objetos masivos moviéndose por el espacio interestelar hacia sistemas estelares poblados. Las trayectorias eran demasiado precisas para ser naturales, demasiado intencionadas para ser algo más que una dirección artificial. Según los cálculos más optimistas, al menos 3 entidades distintas se dirigían actualmente hacia sistemas estelares que mostraban indicios de desarrollo tecnológico. Uno de ellos se dirigía hacia el alma. Los informes que presentó al Consejo de Seguridad describían una galaxia donde la experiencia de la Tierra no era una anomalía, sino simplemente la última iteración de un ciclo de caza cósmica que llevaba millones de años en curso. En algún lugar de la oscuridad entre las estrellas, seres que consideraban a civilizaciones enteras como fuentes de alimento se dirigían lentamente hacia cualquier mundo que demostrara la capacidad de observación espacial. No se podía contar toda la verdad al público. El daño psicológico del incidente de la Tierra espejo ya había sido suficientemente grave como para añadir el conocimiento de que representaba solo el primero de muchos encuentros similares. Pero en informes clasificados, se informó discretamente a líderes políticos y militares que la victoria de la Tierra probablemente la había convertido en blanco de entidades aún más peligrosas. La criatura que destruyeron había sido relativamente sencilla en sus métodos, basándose en la imitación de la fuerza bruta y la infiltración directa, pero el análisis de inteligencia sugirió que otros depredadores cósmicos podrían emplear estrategias mucho más sutiles: manipulación gradual de la cultura humana a lo largo de siglos, modificación genética cuidadosa de la población mediante intervenciones médicas aparentemente beneficiosas o tecnologías que operaban con principios que escapaban a la comprensión científica actual. La humanidad había ganado una batalla contra entidades que se consideraban dioses. Pero la guerra nunca terminaría del todo. 3 años después de la destrucción de la Tierra espejo, la transformación cultural de la civilización humana se hacía evidente de maneras sutiles y profundas. El arte se obsesionó con temas de autenticidad y verificación de identidad. Mientras los creadores luchaban por definir qué hacía única a la humanidad en un universo donde se podían fabricar copias perfectas a voluntad, la filosofía lidiaba con preguntas sobre la naturaleza de la conciencia individual y si la existencia personal conservaba algún significado cuando se enfrentaba a inteligencias cósmicas que operaban en escalas galácticas. La ciencia ficción abandonó sus visiones optimistas de un primer contacto pacífico, sustituyéndolas por escenarios de infiltración y absorción por entidades que consideraban la consciencia
biológica como materia prima para su procesamiento. Pero quizás lo más significativo fue que la humanidad misma estaba cambiando en respuesta al conocimiento de que no estaban solos en el universo. Los sobrevivientes del incidente de la Tierra Espejo mostraron adaptaciones psicológicas que no se habían observado en generaciones anteriores, capacidades mejoradas de reconocimiento de patrones, mejor detección de anomalías sutiles del comportamiento y lo que los investigadores denominaron paranoia adaptativa, que les permitió funcionar normalmente mientras mantenían una conciencia constante de las amenazas potenciales. Estos rasgos ya aparecían en los niños nacidos después de la guerra, lo que sugería que la humanidad estaba evolucionando en tiempo real para afrontar desafíos que sus antepasados jamás imaginaron. Si esto representaba una adaptación saludable o el inicio de una transformación fundamental en lo que significaba ser humano, seguía siendo una incógnita. El informe clasificado final de Darien, presentado exactamente 5 años después de la destrucción de la Tierra Espejo, contenía recomendaciones que transformarían la civilización humana durante siglos. Las ciudades subterráneas se expandirían hasta convertirse en vastas redes interconectadas capaces de albergar a toda la población durante futuros ataques. Todas las nuevas construcciones incorporarían sistemas de escaneo biológico y protocolos de esterilización, UV, como características estándar. Lo más importante es que la humanidad comenzaría a desarrollar tecnologías diseñadas no para la exploración ni la expansión, sino para ocultarse de las entidades que podrían estar vigilándola desde la oscuridad entre las estrellas. El viejo sueño de alcanzar las estrellas había sido reemplazado por un nuevo imperativo: aprender a esconderse de las cosas que vivían entre ellas. Pero mientras Darien se preparaba para su último turno en la estación de observación principal, monitoreando los instrumentos diseñados para detectar la llegada de depredadores cósmicos, comprendió que la mayor fortaleza de la humanidad también podría representar su mayor vulnerabilidad. La misma curiosidad y determinación que los había llevado a descubrir la Tierra Espejo los impulsaría, inevitablemente, a seguir explorando el espacio, buscando respuestas a preguntas que tal vez sería mejor no plantear. El universo era vasto y oscuro, lleno de seres que habían estado buscando conocimiento durante más tiempo que la civilización humana. Pero los humanos, siendo fundamentalmente humanos, seguirían buscando conocimiento de todos modos, sin importar las consecuencias. En su última noche de observación, una nueva señal apareció en los sensores de largo alcance. Sutiles anomalías gravitacionales sugerían que algo masivo estaba ajustando su rumbo hacia el sistema solar. Los cálculos de trayectoria eran preliminares, pero el tiempo estimado de llegada era de aproximadamente 47 años. Tiempo suficiente para que una generación más creyera estar a salvo. La mano de Darien se dirigió al sistema de alerta de emergencia mientras se preparaba para informar a la humanidad que su breve descanso llegaba a su fin. En algún lugar de la oscuridad cósmica, algo más se acercaba a la Tierra con paciente inevitabilidad. La estrella fugaz que cruzaba el cielo en ese momento se movía en la trayectoria de 2 rectas que se había convertido en la nueva definición de terror para la humanidad. Al observarla por el telescopio, pudo ver que no se estaba quemando en la atmósfera como deberían hacerlo los meteoritos naturales. En cambio, estaba desacelerándose. Su dedo presionó el botón de alarma mientras las alarmas comenzaban a sonar por toda la instalación. La humanidad había aprendido a defenderse una vez contra entidades que se consideraban dioses. Tendrían que hacerlo una y otra vez, porque en un universo lleno de depredadores que operaban a escala cósmica, la guerra nunca terminaría del todo. El cosmos era paciente, hambriento y eterno. Pero también lo fue la negativa de la humanidad a rendirse. La oscuridad entre las estrellas albergaba monstruos que habían estado cazando desde antes del nacimiento del Hijo de la Tierra. Pero también albergaba algo que no esperaban encontrar. Una especie demasiado testaruda para aceptar la extinción. Demasiado curiosa para dejar de aprender y demasiado humana para perder la esperanza. Incluso cuando la esperanza parecía el lujo más peligroso de todos.